A continuación se mostrará lo que es la práctica número 9, mejor conocida como análisis de pequeña señal en el transistor BJT. Un transistor es más que nada un dispositivo que está formado por materiales semiconductores. Este dispositivo regula el flujo de corriente o tensión actuando como un interruptor o un amplificador para señales electrónicas. En esta práctica analizaremos lo que son 5 circuitos. A continuación, este vendría siendo nuestro primer circuito, como pueden observar. En este circuito lo que nosotros queremos obtener es la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor y la corriente de saturación. Para ello nosotros utilizamos las fórmulas que anteriormente ya habíamos visto. Por lo tanto, para la corriente de saturación vendría siendo el voltaje que nosotros le queramos poner entre la resistencia del colector, por lo cual esto nos da un total de 5 miliamperes. Para la corriente de la base tenemos la siguiente fórmula y nos da un total de 9.05 microamperes. Para la corriente del colector es beta por la corriente de la base. Beta nosotros la tenemos así porque es lo que nos dio dicho transistor, el cual nos da un total de 1.357 microamperes. Para el voltaje colector emisor, la fórmula sería esta y nos da un total de 3.643 volts. Nosotros también utilizamos lo que es el modelo Pi para sacar la resistencia interna del emisor, cuál vendría siendo este. Tenemos la siguiente fórmula y nos arroja un total de 19.16 ohms. Para ZI nos da un total de 2.874 ohms. Para ZO, esta vendría siendo igual a la resistencia del colector, por lo tanto sería 1 kilo ohm. Para V sería esta la fórmula y nos da un total de menos 52.2. Para el voltaje final, o V0, sería esta fórmula y nos arrojaría un total de 1.201 volts. En la simulación del primer circuito veremos lo que es la corriente del colector, el voltaje colector emisor y la corriente de la base. Como pueden observar, los resultados fueron bastante similares, por lo tanto nuestros cálculos están bien. Por lo tanto, ahora con el Tektronix analizaremos que, como pueden ver, la señal de entrada, que vendría siendo C2, y la de salida, que vendría siendo C1, se ve bastante ampliada. Para la curva característica se utiliza el instrumento LabVIEW, cuál vendría siendo este, y nos muestra la siguiente curva, como pueden observar. El circuito número 2 vendría siendo el siguiente, y en esto tenemos que buscar lo mismo que en el anterior, que vendría siendo la corriente de saturación, la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, etc. Para ello nosotros utilizaremos lo que es la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, para la corriente de saturación nos dio un total de 1.47 microamperes. La resistencia Thevenin que nosotros sacamos fue de 868.42 ohms. El voltaje fue un total de 0.66 volts.
Así que la corriente de la base nos dio un total de 2.5 microamperes. La corriente del colector fue de 375 microamperes. El voltaje del colector nos dio 3.725 volts. Y con lo que es el modelo pi, la resistencia interna del emisor fue un total de 69.33 ohms. ZI fue de 10.399.5 ohms. ZO fue de 3.3 kilo ohms. AB fue de menos 19.5 y el voltaje final fue de menos 1.95 volts. Este caso nos dio negativo, por lo tanto no significa otra cosa más que la señal está invertida, así que no hay mucho problema en eso. La simulación es la corriente del colector, la corriente de la base y el voltaje colector emisor. Lo cual nos da lo siguiente. Como pueden observar, igual los cálculos y la simulación son bastante parecidos. Las curvas del transistor quedarían de la siguiente manera. Observar mejor las señales de salida se muestra a continuación. Como pueden observar, C2 es la señal de entrada y C1 vendría siendo la señal de salida, donde C1 sí se ve ampliada. Por lo tanto, vamos por el circuito número 3. Como pueden observar, este es el circuito y en ese circuito será lo mismo que en los anteriores. Sacar lo que es la corriente de saturación, la corriente de la base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor. Para la corriente de saturación nos dio un total de 2.25 miliamperes. La corriente de la base tenemos que es de 11.84 microamperes. Para la corriente del colector nos dio un total de 1.78 miliamperes y el voltaje colector emisor fue de 1.05 volts, como pueden observar. Con el modelo pi nos dio que la resistencia interna del emisor fue de 69.33 ohms. Tenemos que ZI es de 10.399.5 ohms. Z0 fue de 3.3 kilo ohms. AB es de menos 19.5. El voltaje final o V0 es de menos 1.95 volts. Para la simulación del circuito número 3, nosotros obtenemos que el voltaje colector emisor fue de 1.786 volts. La corriente del colector es de menos 1.446 microamperes y la corriente de la base fue de 12.236 microamperes. Para lo que es mostrar las ondas, tenemos lo siguiente. Y como pueden observar que C2 en este caso vendría siendo la onda de entrada y C1 es la de salida, la cual se ve claramente ampliada. Para mostrar las curvas tenemos que son las siguientes, como pueden observar. Circuito número 3, que vendría siendo este, obtenemos que la corriente de saturación es de 1.52
miliamperes. La corriente de la base es de 5.2 microamperes. La corriente del colector es de 780 microamperes. El voltaje colector emisor es de 2.41 volts. Y con el modelo Pi, en este caso, la resistencia interna del emisor vendría siendo de 33.3 ohms. ZI es de 5000.5 ohms. Z0 es 3.3 kilo ohms. AV es de menos 99. Y por último, el voltaje de salida vendría siendo de menos 297 volts. Por lo tanto, la simulación en el voltaje del colector en la corriente del colector, la corriente de la base, nos da un total de eso, como pueden observar, que las ondas quedarían de la siguiente manera, como pueden observar. C1 es la onda de salida y C2 es la onda de entrada. Y por lo tanto C1 se ve bastante amplia, así que está muy bien. La curva característica del transistor queda de la siguiente manera. Por lo tanto, seguimos con el último circuito, que es el 5. El circuito número 5 es parecido en los cálculos a los que hicimos anteriormente, porque también utilizamos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Para la corriente de saturación nos dio un total de 0.41 miliamperes. La resistencia de Thevenin que nosotros sacamos fue de 1803.28 ohms. El voltaje de Thevenin fue de 0.902 volts. La intensidad de la base vendría siendo de 1 microampere. La intensidad del colector es de 150 microamperes y el voltaje colector emisor es de 3.17 volts. Con el modelo Pi, en este caso, nosotros sacamos que la resistencia interna del emisor es de 173.33 ohms, ZI es de 26 ohms, Z0 es de 10 ohms, kilo ohms, y AV es de menos 57.7. Por lo tanto, el voltaje de salida que vendría siendo de menos 231 volts. La ecuación nos muestra que el voltaje colector emisor, la corriente del colector, y lo que es la corriente de la base, nos da un total de eso, como pueden observar. Para apreciar más las ondas, cómo se verían las ondas de salida y de entrada, serían las siguientes. Y como pueden ver, C2 que es la onda de entrada, y C1 que es la de salida, vendría siendo se ven bastante amplias. Así que sí cumple su función. Tenemos lo que son las curvas características del transistor, las cuales se muestran a continuación y se ven así. Así que con esto nosotros terminamos el video. Gracias por verlo.